Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema del socialismo. Los integrantes son Marilu Amaranta García del Carmen, su servidor Javier Juárez Don Juan, María Isela Periáñez García, Lorena Salomé Contreras. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Winston Churchill. Socialismo es un sistema de organización social y económica que defiende la abolición de la propiedad privada o socialización de los medios de producción para alcanzar una sociedad más justa, libre y solidaria. El socialismo proviene del nacionalismo. Poco después de su llegada nace el comunismo y años después del marxismo, cada uno con ideologías distintas. Los principales participantes más influyentes del socialismo fueron el monje Ferdinando Facchini, quien lo mencionó por primera vez en 1766. 20 años después lo menciona Appiano Bonafede. Años más tarde, Karl Marx lo menciona. Y por último, encontramos a uno de los más influyentes, que fue Albert Einstein. El objetivo de este movimiento era que no existieran las propiedades privadas, es decir, que el poder se concentrara en el pueblo y que todos estuvieran en la misma clase social. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Las principales características del socialismo son: preocupación de la pobreza. La pobreza era vista por los primeros socialistas como una opresión económica. La pobreza es la principal causa de los disturbios sociales. Análisis de las clases sociales. El reconocimiento de la pobreza lleva a afirmar que hay dos tipos de clases, las que poseen todo y las que no poseen casi nada. Igualitarismo. Esta es la idea central del socialismo. Esta idea se ha desplazado desde la afirmación de Beauf acerca de la igualdad de los seres humanos. La igualdad no es nivelarlo todo, sino según la capacidad se dará un tratamiento adecuado. La soberanía popular. Esta idea deriva de la creencia de que todos tenemos la misma capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. Se puede comparar con la teoría democrática de Rousseau sobre el contrato social en el que hombre está sometido a la voluntad general, que daba el bien común al grupo y al individuo. La creatividad humana y la sociabilidad. Este es típico de los socialistas afirmar que los seres humanos son creativos y que encuentran placer y satisfacción en el trabajo. Consideran que los placeres de la creación son iguales o superiores a los de la adquisición y el consumo, lo que le da importancia al trabajo. Las virtudes de la cooperación. Si las personas son sociables, la cooperación es la forma natural de la organización social, garantizando la igualdad de beneficios para los que cooperan. El socialismo en el siglo XX. El socialismo alcanza su límite a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, Estados comunistas de Asia y del Caribe. El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996 a través de Heinz-Dietrich Stephan. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005 en el Foro 5 Social Mundial. Estructura ideológica. Dietrich no establece un modelo único, más bien establece una metodología para denominar lo que es el nuevo proyecto de historia, cuyas funcionalidades tienen la integración económica y política de los estados progresistas. Las ventajas del socialismo son: se acaba la propiedad privada de los medios de producción y con ellos las broncas se arreglan la pugna por ser propietario. Se van acabando las diferencias de clases sociales y con ello los problemas derivados de su existencia. La salud se torna un asunto social y no de privados. La educación también, como en Cuba, China, etc. Se garantizan trabajos para todos y no hay desempleados. La producción atiende a resolver las necesidades básicas de la población. La economía se planifica con base en las necesidades sociales. La conducción de lo social, lo político y lo económico se logra mediante el Estado socialista. La ciencia, el deporte y el arte, luego de las necesidades básicas, se convierten en núcleos de interés prioritarios de la planeación social del Estado. El socialismo tiende a formar al ciudadano del futuro que vivirá en una sociedad sin clases, sin guerras, sin grandes diferencias entre los humanos. Desventajas. Las mentalidades empresariales acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos. Quien se encarga de esto es el Estado y el partido, y eso crea a lo largo del tiempo un grupo de privilegiados. El que no tiene potencial o empeño es
reencauzado o algo dentro de sus posibilidades y gustos. Puede estar mal pagado el empleo común como en Cuba. Se transita por un buen periodo de tiempo en el que los lujos dejan de existir. Se acaba la libre competencia. El Estado puede endurecerse y establecer una verdadera dictadura que limite seriamente las libertades individuales hasta crear un Estado policíaco, que sería el más grande riesgo del socialismo. Como se tiene una cierta noción de lo social, el Estado puede convertirse en el limitador del desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico y deportivo. Como conclusión del tema, podemos mencionar que después del socialismo quedaron cosas muy buenas, ya que las clases no fueron tan distintas y todos pudieron, bueno, no todos, pero de alguna forma la mayoría de las personas pudieron estar a un nivel promedio al de los demás. Gracias por su atención.